Hoy celebramos la fiesta de Cristo Rey. Se trata de la última fiesta del calendario litúrgico que nos pone ya en la recta final del año y nos encara con el Adviento que comenzaremos el próximo domingo. No es una fiesta reciente, aunque fue creada hace menos de 100 años. Fue establecida por el Papa Pío XI en 1925. El mismo año en que moría en España el político Antonio Maura, tenía lugar el desembarque de Alhucemas o se fundaba en Zamora la Cofradía del Silencio. A pesar de no tener un siglo, la fiesta no es nueva, porque con ella se pretendía conmemorar los 1600 años del primer concilio de Nicea y celebrar uno de los artículos del credo que confesamos en la fe: y su reino no tendrá fin. La fiesta trataba de poner en el calendario litúrgico a este rey que vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y al principio se celebraba el último domingo de octubre, pero el Papa Pablo VI, con la reforma del calendario litúrgico del Concilio Vaticano II, decidió moverla al último domingo del año litúrgico. Un cambio muy práctico, que nos ayuda a entender el final del año litúrgico como el final también del tiempo y de la historia. Cristo, Rey del Universo. Ciertamente, la fiesta no es para ponernos una corona como esta, aunque a muchos les gustaría tener una para mandar, gobernar y organizarle la vida a los demás. Sin embargo, la única corona que tuvo Jesús no era de oro, sino de espinas. Su trono no fue una amplia butaca adornada de piedras preciosas, sino una cruz, y su cetro una caña que le pusieron los soldados, con la que se burlaban y le golpeaban. Es cierto que no siempre fue así y que tuvo momentos más gloriosos. Unos días antes de llegar a Jerusalén, Jesús entró en la ciudad montado en un asno, mientras la gente le aclamaba: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas». Esta aclamación a Jesús era su reconocimiento como rey, como Mesías esperado. Confesarlo como hijo de David era un modo de proclamarlo como rey al que todos esperaban, y Jesús entra en la ciudad con esta aclamación popular. Pero unos días después, los mismos que gritaban «Hosana al Hijo de David» gritaron en la plaza pública: «Crucifícalo, crucifícalo». Y Jesús pasó de estar encima de un burro a caminar debajo de una cruz. Instantes antes de llegar al Calvario, Pilato le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Y Jesús contestó: «Mi reino no es de este mundo». Qué enigmático, pero qué preciso, porque le dijo algo más: «Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado». Luego debemos separar el reino de Dios de algunos conceptos demasiado mundanos, como mandar, luchar, pelear, como hacen los reyes y como hacen también los políticos con sus juegos de trono que tanto les gustan. Es decir, que hemos de modificar un poquito ese concepto del reino de Dios y adaptarlo al proyecto que Jesús quiere para nuestro mundo, para nuestra sociedad, para nuestra vida. Pero no es un reino quimérico, es un reino real, que existe, que crece de modo misterioso entre nosotros. No es una idea, una entelequia, un simple concepto, está ahí, está presente en medio de nosotros, no está en la estratosfera. El reino real es algo que se hace visible, y se hace visible de dos maneras: de un modo personal con nuestra lucha diaria y de un segundo modo, que es el reinado social de Cristo. Vayamos por el primero. Jesús habla del reino de Dios que brota y se propaga de modo misterioso. El reino de Dios no viene aquí aparatosamente o allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros, dice Jesús en el Evangelio. Este reino de Dios crece y se manifiesta en el amor que un cristiano ejerce de manera real y concreta en su vida. No en la teoría ni en las palabras, te quiero mucho como la trucha al trucho, sino en un amor efectivo que se traduce en obras de misericordia. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Así lo relata hoy el Evangelio. Y así se extiende el reino de Dios por el mundo. Cuando no te dejas vencer por el egoísmo, la comodidad y te entregas al hermano, cuando eres capaz de prescindir de algo y se lo ofreces al otro, cuando no te encoges ante una necesidad, cuando luchas por superar la pereza y trabajas con ilusión, el reino de Dios crece de manera misteriosa, escondida. Vas creando ese reino de Dios y propagándolo en tu entorno y te vas haciendo ciudadano del reino. Parecen cosas pequeñas, pero el reino es así. Como un grano de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, muy pequeña, casi imperceptible, que apenas se ve, pero que es capaz de crecer y transformar la sociedad. Es como la sal, que es una pequeña cantidad, pero que da sabor a toda la olla. Y de eso se trata, el reino de Dios a nivel personal, de dar sabor al mundo, de que pase por nuestro corazón y que transformemos la sociedad, y que aunque los cristianos seamos muy pocos, seamos capaces de dar sabor al mundo con nuestra palabra, con nuestro ejemplo y con nuestra obra. Y la segunda dimensión de este reino de Dios es lo que se llama el reinado social de Cristo. En 1925, cuando el Papa instauró la fiesta de Cristo Rey, ya existía la expresión «que viva Cristo Rey» para expresar este reinado. El mundo había pasado por unas experiencias muy fuertes que lo habían marcado.
La industrialización había traído grandes mejoras económicas, pero había dejado a muchos trabajadores a la intemperie, con largas jornadas de trabajo y situaciones laborales inhumanas. La Iglesia comenzó entonces a impulsar lo que se llama el catolicismo social, es decir, la presencia del Evangelio en el tejido social con el fin de mejorar las condiciones humanas, laborales de los trabajadores y de todas las clases, en todos los ámbitos y situaciones. Llegado el siglo XX, el progreso del que tanto presumían las naciones llevó a los pueblos a una terrible guerra, una guerra como nunca se había visto y que llamaron la Gran Guerra. Hoy la llamamos la Primera Guerra Mundial, que dejó tantos muertos por Europa. Muchos católicos tomaron conciencia de la necesidad de impulsar y promover leyes que respeten la libertad, la justicia, el derecho, la verdad, la libertad, es decir, esos valores del reino de Dios. Y esto es lo que pretende el reinado social de Cristo, que el mundo se parezca a este proyecto que Dios tiene para los seres humanos. Los católicos no tenemos un reino propio, vivimos en distintos países, pero tenemos el derecho como ciudadanos y la obligación como cristianos de pedir a nuestros gobernantes leyes que respeten la libertad, la justicia, la verdad, que defiendan la vida, que respeten la dignidad del ser humano, que respeten la educación de todas las familias y la libertad de sus padres. Y este reinado social nos invita a movilizarnos en medio de la sociedad como ciudadanos con derechos para pedir que las leyes sean justas y respeten los valores humanos. De este modo han sido muchos católicos que han defendido una sociedad más justa y más humana con este grito, ¡que viva Cristo Rey! Y con este grito, ¡que viva Cristo Rey!, nos despedimos, pidiendo que Cristo reine en mi corazón y en mi vida, pero también en mi sociedad.